Muy buenas tardes. Entonces les doy la bienvenida a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Esta me parece que es la clase 12 y duodécima. Y hoy día es 10 de noviembre del año 2023. El curso es de procesal penal o proceso penal. Bueno, como le había anticipado, los temas a tratar hoy día van a ser fundamentalmente dos, que serían las medidas cautelares y la etapa intermedia. Eso es lo que pretendo ver en esta clase. Lo otro, respecto de la cátedra, la pueden dar el próximo jueves de manera presencial o darla el próximo viernes al inicio de la clase, próximo viernes 17. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta antes de empezar? ¿No? Ok. Empecemos entonces. Bueno, esto de las medidas cautelares, estamos en la página 71 para los que puedan ir siguiendo el material. Esto de las medidas cautelares ya fue visto por ustedes en el curso de proceso civil. Uno podría teorizar de manera general tratándose de las medidas cautelares, porque en definitiva, tanto las cautelares civiles como las cautelares penales tienen los mismos elementos doctrinarios. Nos vamos a dar cuenta de eso, que los elementos doctrinarios son fundamentalmente eh, la verosimilitud o humo de buen derecho, el peligro en la demora o el llamado periculum in mora, y también el elemento de la responsabilidad contra cautela, que en materia procesal penal no siempre ocurre por la diferente naturaleza del proceso penal. Bueno, dicho esto, podemos decir o definir lo que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares en general son resoluciones judiciales cuyo objetivo es asegurar el resultado del proceso. Eso en términos generales. Si nosotros quisiéramos ahondar en el proceso penal y en la investigación penal, nosotros podríamos decir que las medidas cautelares son aquellas resoluciones judiciales tomadas para asegurar los objetivos de la investigación, como también el resultado del proceso. Y en este sentido, los objetivos de la investigación van a ser fundamentalmente tres. Uno es eh, que se asegure la, o sea, que, que se asegure o que se produzca con la toma de esta medida cautelar, se produzca la seguridad de la sociedad o del ofendido o de las personas vinculadas con este ofendido, con la víctima principalmente. En segundo lugar, que se, que se puedan producir de manera adecuada y sin ningún tropiezo las diligencias de investigación, diligencias precisas de investigación. Ya vamos a ver esto. Y en último término, que se asegure la comparecencia del imputado a los actos de la investigación o del proceso. Esos son fundamentalmente los objetivos de lo que se busca en el proceso penal, fundamentalmente, porque también en paralelo, también hay una dimensión, podríamos decir, es una dimensión real o del punto de vista, podríamos decir, material o económica en el proceso penal. Bueno, dicho esto, tenemos que, ya podemos empezar a clasificar las medidas cautelares. Y las medidas cautelares se clasifican en el proceso penal, podemos hablar de medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Esa sería la clasificación de las medidas cautelares en el proceso penal. Ahora, dentro de la clasificación de las medidas cautelares reales, perdón, personales, nosotros podemos indicar que podríamos clasificarlas en la de mayor intensidad y las de menor intensidad. Incluso las podríamos clasificar en las medidas cautelares de prisión preventiva, como la de mayor intensidad, las del 155 y las especiales, ¿ah? Las especiales o el resto, que ya vamos a revisar, que incluso algunas pueden no estar incluso en el Código Procesal
penal. En cuanto a las medidas cautelares reales, nos estamos refiriendo a las medidas precautorias que indica el Código de Procedimiento Civil, pero la denominación más moderna se refieren a las medidas cautelares, se refieren a medidas cautelares como se las trata como cautelar y no como precautorias. Esa es la nomenclatura más moderna. Bueno, entonces lo que tenemos que revisar primeramente, que es lo más importante, porque realmente respecto a las medidas cautelares reales, yo me remitiría a lo que ustedes conocen del, del procedimiento civil y hay algunas referencias al proceso penal en los artículos 158 y siguientes del Código Procesal Penal. Claro, claro. Entonces, em, bueno, y vamos a hacer una pequeña referencia quizá al final de las medidas cautelares reales, pero realmente se remiten al texto del 290 del Código de Procedimiento Civil y también se regulan los recursos que proceden respecto a ella de las medidas cautelares reales, que es el recurso de apelación. Pero bueno, entremos a lo que nos interesa desde el punto de vista procesal penal, que son las medidas cautelares personales. A ver, cuando se habla de medidas cautelares personales, nos estamos refiriendo a la limitación de garantías constitucionales o de derechos de las personas, en este caso del imputado, porque sobre el imputado van a recaer estas medidas cautelares personales. ¿Alguna duda hasta el momento en esta parte introductoria? ¿No? Ya. Ok. Bueno, hay un catálogo de las medidas cautelares personales que tiene el Código Procesal Penal. Entre ellos están como medida cautelar, porque muchas veces las medidas cautelares son no siempre son privación, muchas veces pueden ser amenaza o perturbación de una garantía constitucional, pero no siempre es la privación absoluta de la garantía. Bueno, del catálogo que tenemos en el material de clase, tenemos primero la citación, que está tratada en los artículos 124 y siguientes del Código Procesal Penal. Luego la detención en el artículo 127 del Código Procesal Penal y la prisión preventiva, artículo 139 y siguiente del Código Procesal Penal. Las de menor intensidad o de las ya denominadas del artículo 155 del Código Procesal Penal y las especiales que están en varios cuerpos del Código eh, procesal penal, o sea, están en otro artículo del Código Procesal Penal y también están en otros cuerpos como por ejemplo la ley 18.290, que es la ley de tránsito, que actualmente está refundida, coordinada y sistematizada en el decreto con fuerza ley número 1 del Ministerio de Transportes del año 2007. Ya, vamos a la citación. Bueno, la citación no es más que, como medida cautelar, sería quizá una perturbación o una amenaza de una amenaza de privación de la garantía constitucional de la libertad individual o la libertad ambulatoria, etcétera. En estos casos lo que se pide es que se comparezca ya sea a un tribunal o se comparezca ante las autoridades del Ministerio Público, ante el fiscal, para que se le tome declaración. En este caso, cuando se habla de citación, no estamos hablando como algunos lo tratan en los medios de comunicación, como que han sido invitados al Ministerio Público o ha sido invitado a un tribunal. Realmente esto no es una invitación, sino que en esta citación se ejerce de manera potencial el, el poder coercitivo del Estado. Realmente es coercitiva es una obligación realmente, el comparecer. ¿Ya? Y es importante la citación en los casos en que el delito tiene solamente aparejada penas de multa, como en las faltas, y en estos casos solamente la medida cautelar que procede es la citación, salvo que exista peligro de incomparecencia, pero eso es otra cosa. Bueno, eso está en el artículo 124 y es una restricción o una perturbación del derecho de libertad ambulatoria.
¿Alguna duda respecto a la citación no es una invitación, a la citación hay que concurrir, si no se puede, si no se concurre, hay que dar alguna justificación de por qué no se concurre para ser citado en otra oportunidad. ¿Sí? Profe, sí, yo tenía una... A ver, Disculpe. Profe, dígame. ¿qué obligación si me cita el fiscal que yo vaya? ¿Perdón? ¿Es obligación si me cita el fiscal que yo vaya? Es obligación, es obligatorio. ¿Mm? De hecho, si usted fuera imputado y es citado, a pesar que usted no tiene obligación de declarar, Claro. sí tiene obligación de comparecer Ya. para, para que en la comparecencia usted diga, sabe, no voy a declarar. Profe, Profesor, ¿Sí? ay, perdón, perdón. muchas veces la policía, investigaciones, ¿Sí? cita, por ejemplo, a una persona a declarar. ¿Ya? Y más bien la citación es como una especie de invitación. Claro, ¿No? invitación. No es como se No. llama diciendo que usted lo cito a tal hora para que, porque le vamos a tomar una declaración. Ujú. Lo que ocurre es que las citaciones que hacen las policías son bastante informales. Entonces, en este sentido, si son informales, no, uno puede decir no puedo ir este día y va otro, y coordinan días. Eso Claro, es que fundamentalmente, por eso se puede entender que no es obligatorio comparecer, pero sí es obligatorio porque en el caso que la policía lo encuentre indispensable, le va a señalar al fiscal esta situación y el fiscal obviamente podría pedir que usted comparezca bajo procedimiento de arresto. ya, gracias. ¿Qué más? Profesor, una consulta. ¿Mm? ¿Y cuál sería una forma de decirle a un fiscal, o a lo mejor dicho, una justificación para no asistir a una citación? Y que me Bueno, diga, venga otro día, o... Bueno, la justificación que en general se realiza, que la realizan los imputados, bueno, hablé con mi abogado y mi abogado dice que no voy a declarar. Y con esa información, obviamente el fiscal perdón, la policía se la comunica al fiscal y el fiscal no va a insistir porque sabe que no va a declarar, entonces no tiene objeto el que vaya. ¿Eso tiene alguna relación con lo que usted habló con el derecho a guardar silencio en Pero alguna por oportunidad? supuesto, sí, tiene relación con el derecho a guardar silencio, justamente. ¿No? Y se hace muy comúnmente. Uno cuando Gracias. defiende a un imputado, si está siendo citado por la policía para que declare, bueno, uno le dice, ¿sabe? Mejor no declare, porque no es conveniente que declare en este momento, por ejemplo. O, ¿sabe? Es mejor que declares solicitando tu derecho a declarar ante el juez de garantía en una declaración judicial mejor. Eso es lo mejor porque las declaraciones ante la policía son Perfecto. bastante informales y son declaraciones en que son guiadas muchas veces en el sentido que Hay muchas muchas veces veces la la policía pueden agarrar. busca, eh, digamos que guía el interrogatorio dependiendo de la arista o de la beta investigativa que tenga. Entonces, eso no es conveniente porque va a declarar solamente Profesor, respecto de eso. tengo un caso que pasó en mi trabajo de varias ¿Ya? personas que llevaron como testigos una investigación, y ¿Ya? resultó que uno de los testigos pasó a ser de testigo a imputado por la Bueno, declaración que prestó en claro, eso es muy común, eso en es la misma muy común. investigación. Es muy común que un testigo pase de testigo a imputado y es muy común que un imputado siga siendo imputado, más todavía una vez que le toman declaración. Pero ahí recuerden que hemos visto los derechos del imputado y dentro de los derechos del imputado es a no prestar declaración y también a prestar si es que va a prestar declaración, que sea delante de su abogado. Esa es otra garantía. Claro que él puede renunciar a su derecho, pero para eso tiene que haber constancia de que él renunció a su derecho. Bueno, vamos a la detención ahora. La detención está tratada en el artículo 127 y fíjense que la detención no es más que la privación de libertad de manera temporaria, máximo 24 horas, para que una persona sea puesta a disposición de un juez. Esa es la detención, solamente para que sea puesta a disposición del juez.
no tiene eh, ningún otro objetivo. Entonces, en Chile, las detenciones como máximo pueden durar 24 horas, salvo que se amplíe por parte del Ministerio Público, luego a ser presentado entre las 24 horas. Pero por regla general duran 24 horas, no más. No, una persona no puede estar privada de libertad más tiempo de 24 horas sin pasar ante un juez de garantía. Esa es la detención, para comparecer solamente. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora, muchas veces un imputado puede ser, puede ser citado o puede ser detenido. Depende. Depende de lo que necesita el fiscal o de lo que pida el fiscal. Porque el fiscal podría dejarlo citado o el juez de garantía, frente a una petición del fiscal, podría citarlo, por ejemplo, una formalización, que es lo más común. Entonces, frente a la petición de formalización, podría ser citado el imputado o podría el mismo fiscal pedir que no sea citado, sino que sea detenido, que sea puesto a disposición del tribunal en carácter de un detenido. ¿Por qué razón? Porque existe un temor evidente de que este imputado se va a fugar y no va a comparecer a la audiencia de formalización u a otra audiencia. Y en ese sentido, en audiencias que se han frustrado, el fiscal, y frente a la incomparecencia del imputado, el fiscal puede pedir una orden de detención conforme al artículo 127 del mismo Código Procesal Penal. Ahora, solamente el fiscal puede pedir la detención, como ustedes pueden revisar de la norma. Bueno, y pasamos a la cautelar más importante del Código Procesal Penal y de, como se le denomina, de mayor intensidad, que sería la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que es la prisión preventiva? No es más que la privación de libertad del imputado en un recinto penitenciario, fundamentalmente, en un recinto de gendarmería. Esa es la prisión preventiva. O en un lugar, obviamente, destinado a ello. La prisión preventiva se cumple en lugares destinados para ello. Em, ¿Dudas, consultas respecto a la prisión preventiva? ¿No? Ya. Profesor, yo tengo Sí. una duda A respecto a lo ver. anterior, pero ¿Mm? a ver, me voy a, voy a confundir un poquito porque son varias instituciones. ¿Ya? Como comentó hace poco, en la detención solamente lo puede hacer de acuerdo a expresa norma el fiscal en cuanto a pedirla, Pedirlo. ¿sí? Pedirla. Pero ¿qué pasa en el caso de que pasaba esto de que el fiscal no quería, o sea, digamos, no quiere realizar el proceso, o sea, considera, perdón, de que el imputado no, no, no reviste la calidad de actor, por lo tanto, desiste de alguna forma, para llamarlo, que se me olvidó la institución, ¿Cómo el disculpe. actor? El actor es la persona, El actor el es del... la parte activa en un proceso. Ese es el actor. Ah, disculpe. Sino al que se le está el imputado, el ¿Ya? incriminalizado. Ya, el En imputado. esos, sí, en esos casos, cuando se hace la acción voluntaria por parte del querellante, en esos casos no se puede, porque tenía entendido que el querellante, en los casos de que el fiscal no continúa con el proceso, Ah, tomaba las... estamos hablando Sí, del forzamiento de la acusación. disculpe. Ah, bueno. La norma dice que va a seguir adelante con las mismas condiciones que el Ministerio Público, así que Eso debiera mismo. también ¿Mm? puede solicitarla, en este caso, la detención. Yo creo que sí, Ya, puede hacer. ¿Mm? ya, disculpe tanto enredo. Ya. Bueno, Gracias. vamos a pasar ahora a la medida cautelar más importante en cuanto a intensidad, que es la prisión preventiva. Ya sabemos lo que es la prisión preventiva, que es la privación de libertad del imputado en un recinto carcelario eh, para asegurar ciertos fines, tanto de la investigación como asegurar el resultado del proceso.
Y también esto tiene bastantes requisitos, tiene bastantes requisitos. En general los alumnos en esta, tratándose de prisión preventiva, lo que siempre se quedan con los requisitos de las letras A, B y C del artículo 140, pero hay que tener presente de que hay tres requisitos más que están en el 139, que son, es muy importante ese requisito, y también en el encabezado del artículo 140. Entonces, para que lo tengan claro, los requisitos de la prisión preventiva son seis. Seis requisitos de la prisión preventiva. Vamos a ir viendo cuáles serían aquellos requisitos. Empecemos por par. Requisitos. Requisitos primero del 139. Estamos en la página 71. A ver, primer requisito. Tiene que haber proceso o al menos tiene que existir formalización. Es decir, si no existe formalización, no es posible pedir la prisión preventiva. La investigación tiene que estar formalizada para que se pueda pedir prisión preventiva. Eso es lo primero. ¿Quedó claro? No hay prisión preventiva en la investigación desformalizada. Segundo, la prisión preventiva no puede decretarse de oficio, solamente puede decretarse a petición de alguno de los intervinientes habilitados para ello. ¿Y cuáles serían los intervinientes habilitados para ello? Serían, tomen nota, pongan atención, solamente el Ministerio Público y el querellante. Esto es sumamente importante y está dentro de lo que podríamos decir es el rol del querellante en el proceso penal. Ahora bien, tengo una clase que la voy a mandar, que es una clase que hice el año pasado en este curso, donde analizamos un video de una formalización. Me parece que por ahí está, la voy a mandar durante la semana para que lo revisen. Y y esa audiencia es una audiencia en donde se decreta una prisión preventiva, pero fíjense que el Ministerio Público no solicitó la prisión preventiva. Fue el querellante el que solicitó la prisión preventiva. Y lo bueno de esa audiencia es que el juez de garantía actúa realmente como un profesor, porque señala este requisito de la prisión preventiva, que tiene que ser solicitada por un interviniente habilitado para ello, y en este caso, el interviniente habilitado para ello era, en este caso, el querellante, que era el Consejo de Defensa del Estado. Si no existiera, si no existiera petición por parte de un interviniente habilitado, el juez no puede decretar de oficio la prisión preventiva. Para que sepa. Por mucho que quiera hacerlo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Por el principio acusatorio. El juez está solamente para resolver las peticiones que las partes o intervinientes le planteen. ¿Está claro? Entonces, ya tenemos dos requisitos. El estado de el estado de la investigación, que debe ser formalizada, o haber un proceso propiamente tal, es decir, que tenga que existir acusación y estemos ya dentro del proceso penal. Sí, en segundo término, que sea solicitada por un interviniente habilitado para ello. En este caso, el querellante y el Ministerio Público. Nadie más. Y ahora viene una norma muy importante, que a la mayoría de los abogados, a los defensores penales públicos, también un poco se le olvida porque en el calor de la discusión se le olvida que la prisión preventiva es última ratio o extrema ratio. Y en este sentido no se puede decretar prisión preventiva si existen otras medidas cautelares que son que pueden cumplir el objetivo de la prisión preventiva. Es decir, si si existen otras medidas cautelares de menor intensidad que pueden cumplir los objetivos de la investigación o del proceso, ha de preferirse obligatoriamente por parte del juez esa medida cautelar, la medida cautelar inferior, desechando la prisión preventiva. Entonces, este es un argumento bastante interesante e importante. Y de hecho, si ustedes estudian la ley de responsabilidad penal adolescente, este requisito está tratado de manera más extensa y hace bastante complicado eh, aplicar o que el juez decrete una prisión preventiva por otros antecedentes que no es del caso mencionar en esta clase, pero
señala como les digo, un requisito superior en cuanto a que debe preferirse siempre otra medida cautelar de menor intensidad, eh, porque para que sea, bueno, realmente no hay prisión preventiva, internación en régimen cerrado, etcétera, todas estas cosas, en cuanto no sea estrictamente necesario, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos tres requisitos que son requisitos previos a las letras A, B y C del Código Procesal Penal. ¿Ya? Espero que esto les haya quedado absolutamente claro, porque en general lo que contestan los alumnos es lo que vamos a tratar ahora. Los tres requisitos del artículo 100 de los numerales, o sea, realmente son las letras del artículo 140. ¿Ya? ¿Hay dudas, consultas? Esto es muy importante. ¿No? Profesor, Sí. profesor, cuando el querellante es el que pueda solicitar la prisión preventiva, ¿existen algunos requisitos o tienen que reunir algunos requisitos el querellante para poder solicitarlo o llega y lo Son pide? los mismos, se rige bajo el mismo estatuto que el Ministerio Público, que es lo que ya vimos, los tres requisitos que ya vimos y los tres requisitos que vamos a ver ahora. Los mismos, exactamente los mismos. ¿Ya? Bueno, vamos a los requisitos de las letras del 140, que son requisitos por lo demás que ya venían del Código de Procedimiento Penal y que incluso algunos venían ya elaborados doctrinariamente, jurisprudencialmente y no solamente del Código de Procedimiento Penal, sino había una elaboración jurisprudencial al respecto. Ya, primer requisito. El primer requisito, si nosotros lo pudiéramos plantear, es el requisito que tiene toda medida cautelar, que es la verosimilitud o el humo de buen derecho. Es decir, que exista una alta probabilidad de que se obtenga lo que se va a pedir por parte en este caso, el querellante o el Ministerio Público, en definitiva. Es decir, que tengo que llegar a antecedentes que hagan verosímil mi solicitud de prisión preventiva. Y en este caso, lo que tengo que llegar son antecedentes que justifiquen la existencia del hecho que reviste carácter de delito. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué digo hecho que reviste carácter de delito y no digo delito? Porque, bueno, el hecho que es delito y que se va a acreditar que es delito lo va a hacer con la sentencia definitiva. En este caso, tengo que acompañar antecedentes que hagan verosímil, que hagan plausible, que justifiquen la existencia del hecho que reviste carácter de delito. A ver, es decir, que acompañe antecedentes que lleven a pensar al juez de que aquí hubo un delito. A ver, una situación. Miren, en este sentido, el Código de Procedimiento Penal era bastante didáctico en este aspecto y una lástima que el Código Procesal Penal no haya tomado estas normas. De que en el Código de Procedimiento Penal había un título que se refería a las muertes sospechosas, ¿no? O a situaciones sospechosas. Em, bueno, es muy actualmente la muerte, hablemos de las muertes, que es más sencillo. Hay antecedentes que pueden justificar de que estamos frente a un homicidio, al hecho que reviste carácter de delito, homicidio. Por ejemplo, una persona encontrada muerta en la vía pública. Usted me puede decir, bueno, puede haber muerto de un infarto, sí, pero lo normal es que la gente no muera en la vía pública. Bueno, agreguémosle más antecedentes que justifican la existencia del delito. Una persona muerta en la vía pública y golpeada, con bastantes lesiones. Ahí tenemos un hecho que justifica la existencia del delito. A ver, agreguemos más antecedentes. Una persona apuñalada por la espalda. Es muy difícil, yo creo, apuñalarse por uno mismo por la espalda. Es difícil que sea un suicidio. Sigamos. Una persona encontrada en la vía pública colgada. También es difícil que alguien se suicide. Y generalmente cuando ocurren estos suicidios, generalmente el suicida deja una carta para evitar la investigación posterior.
de este hecho. Entonces, aquí tenemos muerte sospechosa. Bueno, y actualmente en Chile, por ejemplo, eh, un cuerpo desmembrado. Un cuerpo desmembrado, obviamente, va a implicar que existen antecedentes que justifican que aquí hubo un delito. Sí, creo que este punto quedó claro, ¿no es cierto? Sí, profesor. Es muy fácil de explicar respecto de las muertes sospechosas. Es que ahora pasa cada rato. Sí, pues, o sea, pasa, sí, Entonces, pasa. es demasiado ¿No? seguido. Sí, justamente. No, Como que todos es los más meses fácil ocurre asimilar la un hecho de materia. estas características. Ya, este es el primer requisito del artículo 140, la letra A. Vamos al segundo requisito de la letra A, que esos son requisitos, bueno, estos requisitos son los requisitos que tenía el autoprocesamiento en su tiempo, en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. Fueron sacados estos requisitos del autoprocesamiento, que era la resolución que introducía como parte pasiva al, al imputado, al proceso penal, el inculpado realmente al proceso penal. Bueno, vamos al quinto requisito. El quinto requisito ya es un elemento, son antecedentes que tienen que ser calificados por el juez como de presunción fundada. Es decir, ya es más que un elemento que haga verosímil, sino que es una presunción fundada. ¿Y presunción fundada de qué? Bueno, si ya tenemos el delito, lo que hay que presumir fundadamente ahora es la participación. Tenemos que allegar antecedentes que pueden ser presunciones, pueden ser indicios, es decir, antecedentes probatorios que ni siquiera es un medio de prueba, para poder acreditar en un grado de presunción fundada que el imputado ha tenido una participación penada y culpable en el hecho que reviste carácter de delito, que ya se llegaron antecedentes que lo justifiquen. ¿Ok? Bueno, en este aspecto también es fácil con las lesiones corporales o incluso con la muerte. Siempre yo pongo como ejemplo el siguiente, pero es más fácil poner el ejemplo cuando uno está haciendo clases presenciales. Pero imagínense que estamos en una sala de clase y de repente se apaga la luz. Y se apaga la luz y es de noche, se corta la luz, durante 30 segundos se escucha un grito y hay una persona muerta de una certera apuñalada en el corazón. Hay uno de los alumnos muerto por una certera puñalada en el corazón. ¿Tenemos un hecho que puede ser delito? Sí, está claro que está justificado el hecho, porque nadie se suicida apuñalándose en el corazón y nadie se va a suicidar también en una sala, es muy difícil. Y entonces, ¿cómo podemos presumir fundadamente quién es el imputado? De hecho, en teoría, todos los que están dentro de esa sala serían imputados. Es muy difícil que alguien haya entrado fuera de la sala y haya cometido este acto. Entonces, ¿cómo, cómo, eh, eh, cómo se elabora una presunción no para acreditar siquiera, sino para justificar una prisión preventiva? Bueno, fácil. Si el arma homicida está todavía en el cuerpo de la víctima, del occiso en este caso, hay que periciar el arma. Hay que ver de quién son esas huellas dactilares y a todos que estábamos en la sala tendrán que tomarnos las huellas dactilares. Por otra parte, el homicidio con arma blanca deja bastantes huellas. Seguramente los seguramente las personas que pudieron haber participado en este homicidio debieran tener sus ropas manchadas con sangre, los zapatos, etcétera. Entonces, frente a una pericia o un examen de vestimenta, ¿no? El que tuviera su vestimenta manchada con sangre podría ser un elemento que haga presumir fundadamente que él fue el autor, que participó en calidad de autor en este hecho, pensando siempre que también todos los que estamos ahí en la sala podríamos ser autores, pero con mayor intensidad, la presunción va a ser fundada respecto de quien tenga sus ropas manchadas
o quienes hayan estado más cerca de la víctima. Y por último, cuando se pericien las huellas, de quién eran las huellas en el arma homicida, etcétera. Todos estos elementos que son investigativos van a poder ayudarle al juez para que pueda tomar la decisión de la prisión preventiva en base a esta presunción fundada. Ahora, cuando hablamos de participación culpable y penada por la ley, estamos hablando de cómplice, autor y encubridor en cuanto a la participación penada por la ley. Bueno, y por último, la, la condición o requisito que generalmente es el único al cual aluden los alumnos cuando uno le pregunta los requisitos de la prisión preventiva. Eh, los dos requisitos vistos, la letra A y la letra B, son más bien requisitos objetivos de la prisión preventiva, y el requisito de la letra C que vamos a analizar ahora es más bien un requisito subjetivo de la prisión preventiva, porque tiene que ver con el imputado en cuanto a la forma de comisión del delito o o a sus características personales de cometer el delito no solamente en ciertas circunstancias, sino que en ciertas situaciones de su vida. Eh, es decir, eh, de esta conducta refractaria que tiene el imputado al ordenamiento jurídico, que también va a implicar que este imputado sea acreedor de la prisión preventiva. También este último requisito de la prisión preventiva nos orienta acerca de los objetivos del proceso penal y de la investigación penal. Bueno, esta letra C, que es la que más se discute generalmente en las audiencias de prisión preventiva, son porque muchas veces los defensores no argumentan en torno a las dos primeras letras del 140, lo cual es bastante deficiente, porque muchas veces no siempre están acreditadas estas condiciones. Bueno, vamos a los requisitos subjetivos. Los requisitos subjetivos tienen que ver con que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, para la seguridad de la víctima o de la de las personas vinculadas a la víctima o de sus bienes, por una parte. Por el otro, tiene que ver con que la libertad del imputado es un obstáculo o dificulta la realización de diligencias precisas de investigación. Y en este sentido estamos hablando de diligencias precisas, es decir, tal diligencia es afectada por la libertad del imputado de tal forma. Debe ser todo esto explicado en la audiencia respectiva. Y por último tenemos el riesgo de incomparecencia por parte del imputado. ¿Ok? El riesgo de incomparecencia. Vamos paso a paso a ver cada uno de estos objetivos. Vamos primero, pasemos para seguir el orden del material. El éxito, que la libertad del imputado es un obstáculo u obsta definitivamente al éxito de diligencias precisas de investigación. En este caso, como ya le señalé, hay que individualizar la diligencia que está pendiente o las diligencias que están pendientes, y cómo la libertad del imputado va a obstaculizar o va a impedir definitivamente o incluso a dificultar la realización de estas diligencias precisas. El caso más evidente es el caso de un imputado que está siendo imputado por un delito grave, que tiene antecedentes penales, por ejemplo, por amenazas, o que tiene antecedentes graves incluso por homicidio. En este caso, obviamente, los testigos, principalmente, se pueden ver compelidos a no declarar porque el imputado quizás los va a amenazar, como ya ha amenazado a otras personas y quizás ha cumplido también su amenaza. Entonces, en este caso, lo mejor pareciera que mientras se cumplen con estas diligencias, que el imputado esté privado de libertad. ¿Ven? Ese, esa es una de esta es una forma de evaluar si es posible que el imputado
esté en prisión preventiva porque es un peligro para las diligencias precisas de investigación. No diligencia de investigación, sino que precisas, porque hay que explicar cómo, cuándo y qué diligencia puede obstaculizar el imputado. ¿Ya? Esto, como ya le dije, como les dije, fue un avance jurisprudencial respecto del requisito de procesamiento del Código de Procedimiento Penal, y se estableció, la jurisprudencia había ya establecido que tenían que ser diligencias precisas de investigación. Bueno, también tendrá que ver con, no solamente con que los testigos vayan a declarar de manera falsa o no vayan a declarar, sino que también con la ocultación de las pruebas, po. Si el imputado, el proceso penal es bastante complejo en la parte probatoria porque las pruebas desaparecen y a quien más le interesa que desaparezcan las pruebas, el imputado, y procura hacer aquello. ¿Queda claro esto? Lo que yo no entendí es cómo las pruebas desaparecen, disculpe. ¿Cómo las ¿El pruebas imputado la hace, el imputado la hace desaparecer? Pero por supuesto, si usted estuviera imputado, a ver, por un delito de falsificación, ¿usted acaso no quisiera hacer desaparecer el instrumento falsificado? O sea, claro, sí, pero es que sentí que lo ponía como en un contexto de que, eh, no sé, hace un tiempo yo vi un tema de sobre peritaje, investigación y todo eso, y aparecía que las huellas dactilares tienen que ser de una determinada forma, o si no, no se podían, Mire. digamos, identificar y cosas así, entonces por eso me resonó Mm. un poco. Bueno, los imputados siempre, sobre todo los delitos económicos, a ver, a ver, hagamos un paréntesis acá. A ver, ¿se acuerdan el caso? No sé si es la colusión del confort, si es la colusión de las farmacias o es la colusión de los pollos. No sé, no me acuerdo cuál era, qué caso era en este momento. Pero ¿se acuerdan que habían correo electrónico donde se intercambiaban los gerentes correo electrónico para fijar los precios? No me acuerdo de qué colusión fue, pero estos gerentes eh, nunca se encontraron los computadores. Estos computadores fueron desechados en el canal San Carlos. Los tiraron en el canal San Carlos. Esto es delito. O sea, es delito, la colusión es delito. Y para deshacerse de esa prueba, tiraron los computadores en el canal San Carlos. O sea, ¿se dan cuenta? En los delitos económicos es muy común que se deshagan de las pruebas, porque los delitos económicos tiene todo un circuito, ¿no? Y se dejan muchas huellas. Bueno, han ocurrido hechos este año también en donde hay robos muy extraños, ¿ah? Que también parece que se trató de ocultar algo, nunca aparecieron los computadores. Bueno, los computadores aparecieron, lo que no apareció fue la caja de seguridad, por lo que había dentro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Siempre los imputados van a querer ocultar las pruebas. Por eso muchas veces es necesario que el imputado esté en prisión preventiva hasta que la eh, investigación esté ya encaminada o acotada. ¿Sí? Bueno, sigamos. Aquí viene el requisito más discutido de todos, y que es un requisito que de todas formas el legislador encajonó de tal manera al juez para que el juez solamente en estos casos otorgue la prisión preventiva, es decir, en estos casos, digamos, eh, en que se den todas estas circunstancias, porque aparece el título, que sería que la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, de las personas vinculadas a los bienes del ofendido, etcétera. Y para ello, sobre todo para la seguridad de la sociedad, el Código Procesal Penal le da parámetros al juez. De hecho, el primer parámetro que da, si ustedes leen el 140 letra C, va a ser que el delito tenga asignado una pena de crimen. Cada vez que tengamos a un imputado eh, formalizado por un delito que merezca pena de crimen, esto tiene olor a prisión preventiva. Aquí puede haber o hay una alta probabilidad que haya una discusión de prisión preventiva, salvo en algunos delitos sexuales en que quizás el delito es bastante grave
pero no, las letras A y B no están claras, muchas veces. Sobre todo la letra B, no está clara la participación, porque es negada. Entonces, cuando tenga pena de crimen, es decir, 5 años y un día para adelante, digamos que el imputado en la audiencia de formalización tiene cara de prisión preventiva. Lo más seguro es que quede en prisión preventiva. ¿Qué delitos tienen pena de crimen? Yo creo que ustedes ya todos saben. El secuestro, el homicidio, la violación, el, el robo con intimidación, incluso hasta el hurto, cuando es hurto de ciertas cantidades de dinero que pertenecen al empleador, también tiene pena de crimen. El abuso sexual de menores de menores de 13 años, todo eso tienen penas de crimen. El narcotráfico en grandes cantidades, pena de crimen. Todas estas personas, lo más seguro, estos imputados, lo más seguro es que queden en prisión preventiva. ¿Ven? La pena asignada al delito. Bueno, pero también hay las circunstancias que rodean al delito, las circunstancias de comisión. Y esto tiene que ver con esta conducta refractaria del imputado hacia el ordenamiento penal. Como por ejemplo, que el delito sea cometido por un imputado que esté gozando de un beneficio alternativo al cumplimiento de la pena, que es muy común. Por ejemplo, o una libertad condicional, o sea, después un beneficio penal, penitenciario, como la libertad condicional, como la salida dominical. Es muy común que los agresores sexuales cometan estos delitos en su salida. Claro, es difícil vincularlos si se supone que ellos están cumpliendo una pena. También los que estén gozando de alguna salida alternativa, como un acuerdo reparatorio, como una suspensión condicional del procedimiento. Son todos estos casos, circunstancias en las cuales se comete el delito, o sea, circunstancias personales, y que tiene que ver, como ya le dije, con la conducta refractaria del imputado al ordenamiento penal, a cumplir la ley. El imputado no hay caso, no va a cumplir la ley. También eh, hay, eh, también hay situaciones de comisión propiamente tal. Es decir, por ejemplo, una situación en cuadrilla, es decir, con más de un imputado cometiendo el delito, eh, con ensañamiento, etcétera. eh, de tan- es decir, la forma específica cómo se cometió el delito, provocándole más, el ensañamiento, provocándole más dolor a la víctima es necesario, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, después también están los riesgos vinculados a los atentados en contra de la vida de la víctima, bueno, ya lo he señalado en cierta medida. Y también esta conducta refractaria, la reiteración de los mismos delitos graves o de otros delitos, eso también es una conducta refractaria, la reiteración a pesar de que muchas veces no haya la cantidad de delitos también cometidos. Por ejemplo, estos tours delictuales que realizan algunas personas que cometen, estos imputados que cometen delitos de robo con intimidación. Roban con intimidación un vehículo motorizado, posteriormente roban con intimidación una bomba de benzina, un local comercial, otro servicentro, asaltan a una pareja que está en la calle. Entonces, la cantidad de delitos cometidos es demasiado como para pensar de que estas personas no son su libertad, eh, no es peligrosa para la seguridad de la sociedad toda. Bueno, y por último, el riesgo de fuga. Esto es el riesgo de fuga, que es otro objetivo, porque en definitiva lo que busca el proceso penal es que el objetivo del proceso penal y de la investigación es que comparezca el imputado. Y en la hipótesis del riesgo de fuga, por ejemplo, que el imputado no haya comparecido de manera voluntaria. Eso ocurre muy comúnmente con los delitos de acción penal privada, en donde la única fórmula o la única forma en que se decrete la prisión preventiva es por el riesgo de incomparecencia o peligro de fuga, también denominado. Por ejemplo, esto también es muy común en los delitos económicos, donde no se da muchas veces los otros dos finalidades de la investigación y del proceso penal, porque no es un riesgo para la sociedad, porque cometió este delito económico, o tampoco va a ocultar nada si ya está todo más o menos claro, pero sí puede haber un riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque a lo mejor el imputado es
es un extranjero en tránsito, es un turista. En cualquier momento se va de Chile. Entonces algunos dirán, no, pero es que basta con el arraigo. Pero el imputado no entró por un paso habilitado. Significa que tampoco va a salir por un paso habilitado. Muchas veces el imputado no se sabe quién es, no está individualizado, no está trazada su estadía en Chile, no se sabe dónde se quedó, no tiene ni siquiera domicilio. Entonces, en ese caso, bueno, el fiscal nacional ha dado instrucciones a los fiscales adjuntos de que pidan la prisión preventiva por este riesgo de incomparecencia o peligro de fuga. También en el otro sector no solamente están los turistas y los indocumentados, sino que están las personas con un poder adquisitivo grande, en donde lo más seguro es que si cometieron muchos delitos económicos y tengan una pena efectiva, quieran huir del país y tienen los recursos para hacerlo. Entonces, también eso se evalúa. También puede ser el peligro de fuga o peligro de incomparecencia. Ahora, respecto a este peligro de incomparecencia, obviamente, en este caso existe la posibilidad de cambiar la prisión preventiva por una fianza o una caución suficiente. Eso. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Vamos a hacer un alto de 5 minutos y vamos a continuar. ¿Ok? Y ahí pueden ver si tienen alguna duda o consulta. Les solicitaría que leyeran los artículos 139 y siguientes. Vayan leyendo los artículos de la prisión preventiva y descárguenlo de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, porque el Código Procesal Penal ha sufrido muchas modificaciones en este aspecto. Entonces no puede ser, tiene que ser un código actualizado. ¿Ya? Bueno, nos vemos en 5 minutos. Bueno, continuamos con la clase para terminar la prisión preventiva hoy. Yo creo que vamos a terminar la prisión preventiva y la próxima clase vamos a seguir con las otras cautelares, o a lo mejor seguimos con las otras cautelares. Ahí vamos a ver. Bueno, vamos a las características y requisitos las características y los requisitos de la prisión preventiva. Como habíamos dicho fuera de la grabación, todos los requisitos son sine qua non, es decir, son copulativos. Los 5 primeros requisitos son copulativos, es decir, todos se tienen que producir, pero el sexto requisito basta que se produzca uno de ellos para que se proceda a la prisión preventiva. Es decir, basta que la libertad del imputado sea un riesgo para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que la libertad del imputado sea un obstáculo para la realización de diligencias precisas de investigación, o que la libertad del imputado implique un riesgo de incomparecencia. Cualquiera de esas tres, con cualquiera de esas tres, va a significar que se puede dar la prisión preventiva. Y todos los demás son copulativos o sine qua non. Bueno, vamos a la resolución que resuelve, que la va a conceder, la va a rechazar o va a modificar la prisión preventiva. En este caso, se va a producir siempre en audiencia. La resolución que se pronuncia sobre una petición de prisión preventiva siempre se va a resolver en audiencia. ¿En qué audiencias? Por ejemplo, la más común es la audiencia de formalización. También puede haber una audiencia especial decretada al efecto, que sería una audiencia de revisión de cautelares. También en la audiencia de revisión de cautelares una vez que se dicta el veredicto condenatorio. Esa es esas audiencias que son posteriores al veredicto condenatorio. Ya, pero hay ciertos casos en que se prohíbe la prisión preventiva, es decir, que no procede la prisión preventiva. ¿Qué casos son estos? Son los casos del 141 del Código Procesal Penal. Ya les dije un caso, el caso en que solamente el delito sea sancionado con penas pecuniarias, en ese caso, o privación de derecho. En ese caso no procede la prisión preventiva. Por ejemplo, penas pecuniarias, las faltas tienen penas pecuniarias, a veces tienen prisión, perdón, tienen, sí, tienen prisión, la pena de prisión, em, o, o, o como les digo, multa. Por ejemplo, en ciertos casos, ¿cómo se llama? Esto es la usurpación, tiene pena de multa.
O sea, una persona, por mucho que se tome una propiedad, va a tener una... Es difícil que le decreten prisión preventiva, salvo que no quiera comparecer al juicio. También los delitos de acción penal privada. También hay a pesar que estos tienen pena de privación, pero son bastante bajas y todo, en ese caso no hay prisión preventiva, salvo que haya incomparecencia. Ya. Y también en el caso en que ya esté privado de libertad el imputado por otro delito y con prisión preventiva, en ese caso no se puede pedir prisión preventiva, salvo que se pida sin solución de continuidad. Es decir, una vez que se alce la otra prisión preventiva, continúa esta prisión. Es la única forma de pedir prisión preventiva cuando ya hay una prisión preventiva decretada y cumplida. Tramitación de la prisión preventiva, como ya les dije, en una audiencia. Siempre en una audiencia. Este artículo 142. La resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva siempre tiene que ser fundada, sobre todo si se accede a ella. Yo creo que también si se rechaza también tiene que ser fundada porque es esencial para la garantía de debido proceso y para los efectos recursales. Es fundamental. La modificación y revocación de la prisión preventiva también se realiza en una audiencia. No me voy a referir a algo que ocurría al principio del Código Procesal Penal, porque esto ya es materia pasada y tiene que ver con los efectos que tuvo la aplicación del Código de Procedimiento Penal en el Código Procesal Penal. Eh, vamos a, mm, vamos a una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de que el juez de garantía actúe de oficio o el tribunal oral en lo penal actúe de oficio respecto a la prisión preventiva. Siempre o los jueces con competencia penal van a poder actuar de oficio respecto a la prisión preventiva, pero solamente revisando la prisión preventiva en dos casos. Y dos casos que tienen que ver con, con la temporalidad de la prisión preventiva como medida cautelar y con la proporcionalidad de la prisión preventiva también como medida cautelar. Me estoy refiriendo al artículo 145, inciso segundo, del Código Procesal Penal y el 152 también, inciso segundo, del Código Procesal Penal. Primero, esta cuestión de la temporalidad. Bueno, es necesario que el imputado, que la situación del imputado sea revisada de manera periódica. Y en este caso, cuando han pasado más de 6 meses de la última revisión que se ha hecho de la medida cautelar de prisión preventiva, el juez de garantía está obligado a llamar a una audiencia para que se revise la prisión. Ese es por temporalidad, que actúa a juicio de oficio el juez de garantía. Y el segundo caso es proporcionalidad, porque la prisión preventiva jamás puede ser una anticipación de pena. Es decir, cada vez o sea, primero, la prisión preventiva no puede durar más de lo que podría corresponder eh, la condena respecto del imputado. Es imposible. En ese caso hay que alzar la prisión preventiva porque, como ya le dije, no es anticipación de pena. Y en segundo lugar, se revisa la prisión preventiva de oficio cada vez que haya pasado la mitad de, del tiempo que podría corresponder a la pena que se le podría aplicar por el delito investigado al imputado. En ese caso, también el juez de garantía está obligado a llamar a una audiencia en que se revise la situación del imputado, por temporalidad y por proporcionalidad. Los artículos son el 145, inciso segundo, y el 152, inciso segundo del Código Procesal Penal, que están ahí esbozados en el material. Vamos a los recursos vinculados a la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva es resuelta mediante un auto, obviamente, porque es un incidente que no produce cosas juzgadas. Ahora, en la prisión preventiva, como se toma previo debate, es inadmisible la reposición por una norma expresa del Código Procesal Penal. Entonces es apelable. Y la apelación tiene dos estatutos. El estatuto del 149 del Código Procesal Penal, que es el estatuto especial, y el estatuto del 352, que es el general. El estatuto general del 352 implica que se puede apelar por escrito dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución, y a eso no me voy a referir porque lo vamos a ver cuando veamos la apelación. Pero el estatuto especial se refiere al artículo 149,
en el cual ya el año 2023, este año, claro, se dictó la ley 21.212, en que se agregaron delitos respecto a los cuales procede este estatuto especial de la apelación. ¿Y cuál es el estatuto especial? Que cada vez que se decrete o se niegue, mejor dicho, se niegue una prisión preventiva, eh, el querellante y el Ministerio Público deben apelar de la negativa de la prisión preventiva en el acto, es decir, en la audiencia y de manera verbal. ¿Cuáles delitos son estos? Bueno, el catálogo del 149, en donde están, por ejemplo, el secuestro, la sustracción de menores, la violación de menor de 14 años, el abuso sexual, etcétera, el parricidio, la ley 20.000, los que tengan pena de crímenes, etcétera, y se han agregado otros delitos más. Ahora, en este caso, la misma Corte de Apelaciones, en caso en que no se conceda la prisión preventiva, puede decretar la orden de no innovar de oficio, es decir, para que siga detenido si es que ha llegado detenido la persona. Ahora, em, existe la situación en que, como les dije, si no se concedía la prisión preventiva, se tenía que apelar en el acto, pero aquí hay una cosa interesante. Si el imputado llega detenido a la audiencia, va a seguir detenido hasta que se revise la petición del Ministerio Público de concesión de la prisión preventiva. Eso significa que va a quedar en libertad solamente en cuanto quede ejecutoriada la resolución que negó la prisión preventiva. ¿Entendieron esto? ¿No? No, la verdad es que me confundí ahí, no, no. Es fácil. Si el imputado por uno de estos delitos del 149 llega citado, por ejemplo, el alcalde de Renay, él fue citado. Si se hubiera discutido la prisión preventiva en esa audiencia y la hubieran negado, el juez, perdón, el alcalde del Renaico sale caminando, a pesar de haber apelado directamente en esa audiencia verbalmente el querellante, si es que hay querellante, o el Ministerio Público. Sale caminando. Pero si el alcalde de Renaico hubiera llegado detenido a esa audiencia y se niega la prisión preventiva, tiene que quedarse detenido hasta que se confirme por la Corte que se va a desechar esa prisión preventiva. Ahí sí. Ya, entendí, ya, 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 Por eso gracias. muchas veces los fiscales frente a delitos graves no piden la, no piden la, ci- no piden, piden que sea detenido, conducido mediante la detención el imputado. ¿Para qué? Para que en el caso que fracase la prisión preventiva por el juez de garantía, tenga que seguir detenido y lo tenga que ver la corte. Esa es la razón. Bueno, bajo la vigencia del Código Procesal Penal, existe la posibilidad Pero de suspender una, temporalmente la prisión preventiva, ¿sí? ¿usted habla de la corte porque por si se apela? ¿A eso se refiere? Sí, sí. Ah, ya, ya, Sí, ya, porque si el entendí. fiscal no le dan una prisión preventiva, obviamente va a tener que apelar, porque si no apela, va a ser sancionado administrativamente. Son delitos Entendido, graves, gracias. muy graves. Bueno, suspensión de la prisión preventiva como medida cautelar, es posible que por razones extraordinarias se le pueda suspender la prisión preventiva. Generalmente esto ocurre cuando eh, pasa la muerte de un familiar del detenido, o sea, del preso realmente, porque si está con prisión preventiva es preso. Y han ocurrido varias situaciones al respecto, ¿no? Recuerden que el imputado tiene sobre sí el beneficio de la presunción de inocencia. Ah, y también les paso un dato. eh, ya está el proyecto de nueva constitución, así que ustedes como estudiantes de Derecho tienen la obligación de votar informados. Van a tener que estudiar el proyecto. De hecho, les puedo decir que hay cosas interesantes desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista procesal, la presunción de inocencia actualmente tendría rango constitucional. En el proyecto aparece en la Constitución la presunción de inocencia. Interesante. Bueno, otras medidas cautelares personales. Ya. Miren, respecto de las otras medidas cautelares personales, que son las del 155, yo preferiría que la viéramos la próxima semana, ¿ya? Porque se van a dar cuenta que van de las de mayor entidad a menor entidad. Por ejemplo, empiezan por la privación total o parcial de libertad del imputado en su domicilio o en el lugar que él señale, total o parcial. Y cuando digo parcial,
puede ser en la noche, puede ser todo el día. Hay casos como el caso Cabal, en donde hubo imputados que estuvieron con una, no, no era Cabal, parece que era otro caso. No, era el caso de Penta, pero vinculado, era un caso vinculado al Penta, donde estuvieron con esta medida cautelar del 155 letra A, es decir, privados de libertad en su domicilio. Bueno, si no tienen más que decirme o alguna duda, alguna cosa, quedamos hasta acá. Ya bastante avanzada la noche. Yo ¿No? le tengo una pregunta, pero después de terminar la grabación, porque no dice relación con esto directamente. Bueno, entonces nos vemos. Vamos a terminar la grabación. Nos vemos la próxima semana.